tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y los domingos a las 15:30 y nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook con la búsqueda de Sin Retórica. Rápidamente vamos al material que hemos preparado para hoy, que está referido, claro está, a el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que produjo un cimbronazo de tal magnitud que, aun cuando estamos haciendo este programa, la onda expansiva no termina de expandirse. Y vamos al material, el primero que hemos preparado para hoy, que son declaraciones post elecciones del domingo anterior, fragmentadas obviamente, del candidato ahora ya oficial a la presidencia de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y la hemos comparado, la hemos pegado ahí con declaraciones del expresidente del Banco Central, Luis Caputo. Escuchemos atentamente lo que uno y otro dicen porque están interrelacionados y después lo comentamos. La Argentina en los últimos 130 años hubo 5 años solos consecutivos de superávit fiscal. Fueron mis años. 5 años solos de superávit comercial. Fueron mis años. En esos años salimos del default y pagamos toda la deuda. ¿Qué tengo que ver yo con todo lo que estuvieron diciendo todo este tiempo? Así que espero que lo aclaren ellos, porque son ellos los que sembraron la duda. En el caso de Alberto, el mercado estaba mucho más enfocado en ver si pasa el primer examen. Porque Alberto, más allá de lo que todo lo que él dice, que es cierto y lo comparto en cuanto a las cosas que él hizo y demás, la realidad es que se presentaba a dar ese examen, digamos, con algunos compañeros de banco que el mercado no tiene el mejor recuerdo. Entonces, inevitablemente, eso pesa. ¿Cuál es el problema que pasa hoy? Eventualmente ese problema, ese examen, Alberto, se lo hubieran tomado en octubre o en diciembre. E inesperadamente el examen ese se lo tomaron en agosto. Y eso generó un problemón, porque en agosto el mercado ya decretó que Alberto ganó. Y sin embargo faltan 4 meses en los que todavía tiene que gobernar Macri. Y el mercado en este primer examen a Alberto lo está bochando. Después podemos pensar si es justificada o injustificadamente. Y esto es importante entenderlo porque está dentro de un marco que, como lo describía perfectamente Manuel, no da para que tengamos esta crisis. O sea, si nosotros llevamos esto a una crisis, es porque la queremos llevar nosotros, los políticos, la gente. Fundamentalmente, en términos de fundamentales, la situación económica de Argentina hoy no amerita el tipo de crisis que algunos están avisorando ni cerca. Entonces, quiero decir, si uno viera que estamos en un 2001, decir, bueno, mira, era medio inevitable, ¿viste? La cosa estaba realmente... En la situación de hoy, sería una crisis autoinfligida. Y poníamos en paralelo estas dos declaraciones porque una es la que se le pidió a quienes, para un gran sector de la población, ya lo consideran como el virtual próximo presidente de la Argentina, cuando falta como mínimo una instancia que se dará el 27 de octubre. Y la parte de Luis Caputo poníamos porque esa es la forma de encarar, ver, sentir y concebir a la política por parte de quienes representan el pensamiento que lleva Caputo. Fíjese que habló de elecciones, de las PASO, el examen que dijo para Alberto Fernández, y mencionó en 5 o 6 oportunidades la palabra o el concepto mercado. Pero en ningún momento habló de la gente, del sujeto de derecho, que es el ciudadano, al ciudadano que se expresó, y mucho, pero mucho menos, la palabra pueblo. Tal vez en esa concepción esté encerrado el secreto que hoy el gobierno nacional, por lo menos en las primeras reacciones, no quiso ver. Que se trata de política y no solamente de mercado. Y que la política necesariamente debe incluir
a los aspectos económicos, ya sean macro o micros. Tal vez deberían reverse la concepción que se debería tener de la política como para tratar de entender este resultado tan adverso que tuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo, que a su vez tuvieron repercusión internacional. Escuchemos lo que dijo el presidente del Brasil. Ao qual eu devo lealdade. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram um sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. Muchísimas declaraciones del presidente de Brasil que por lo menos no tuvieron una respuesta, como creemos debería ser, contundente, muy contundente por parte de todas las expresiones políticas de nuestro país al permitir la injerencia tan abierta, tan directa, tan agresiva en los asuntos internos de nuestro país por parte de otro presidente. Y hablando de facultades o de prudencias que se pudieran tener, también creemos hay que rescatar de lo que todavía es la oposición en la Argentina y que posiblemente sea oficialismo a partir de diciembre, está manteniendo en este momento, llamando a la calma, llamando a la prudencia, sin ningún concepto o manifestación estridente que pueda llevar a algún tipo de conflicto que no es deseado por absolutamente nadie. Rápidamente vamos a las imágenes de la semana que hemos transcurrido, diciéndoles que después de ellas estaremos hablando con Germán Bittel, el hombre del partido del Proyecto y Trabajo que pertenece al Frente Chaqueño y a quien le pediremos un análisis nacional y provincial de nuestra realidad política. Vayamos a esas imágenes. Y como les comentábamos en el inicio de nuestro programa, en este bloque con nosotros Germán Bittel, un hombre netamente político, de raíz política, y que hoy creímos sería una de las personas más indicadas para estar con nosotros, porque con todo su bagaje y toda su experiencia justamente en el trajinar político de la provincia nos podría dar un panorama un tanto más acertado, podríamos decir, que aquello que cada uno de nosotros puede intuir de este acontecer político tan complejo que estamos transitando en el país. ¿Qué tal, Germán? Muchas gracias por estar.
¿Qué tal, Pedro? Un gusto realmente estar en tu programa. Bueno, hoy estás, nos comentabas, en Partido Proyecto Popular, ¿no? Esa es la denominación de la agrupación en la que estás trabajando, que estás militando. Te comento, Pedro, el Partido Proyecto Popular, como otros partidos, el caso de Colina, el Partido de la Victoria, fueron partidos que nacieron allá por el 2003 con Néstor Kirchner, y que fueron parte de ese gran espacio político que quiso construir Néstor Kirchner. El partido se fundó a nivel nacional, tuvo su desarrollo político en todo el país, y después por distintas circunstancias en algunos lugares se mantuvo como partido con personería de distrito y personería provincial, y en otros no. En el caso concreto del Chaco lo preside el compañero Oscar Maciel. Es un partido que, si bien es distinto al Partido Justicialista, es un partido de ideología justicialista o peronista. ¿Está en esa matriz? No, sí, por supuesto. Y yo me incorporo a este partido, uno porque lo conozco a Cacho Maciel de hace muchos años, un compañero que militó en su momento en el peronismo de base, y bueno, y que por esas circunstancias estuvo detenido durante toda la dictadura militar, y por una circunstancia especial, yo era parte del Consejo Provincial del Partido Justicialista. Yo renuncié al Consejo Provincial del Partido Justicialista hace 2 años, cuando la gestión de Domingo Pepo toma, no solamente a nivel institucional como gobernador, sino él como presidente del partido, toma la decisión política de acompañar las políticas nacionales de Macri, no expresarse como partido en contra de las políticas económicas y de todo aquello que nosotros pensábamos que estaba mal. Y bueno, entonces en función de eso, Daniel Soilé, que es un compañero con el que militamos juntos también, y yo, renunciamos al partido. En el caso mío, esa renuncia implicó también mi desafiliación del Partido Justicialista y la incorporación al Partido Proyecto Popular. O sea, perdón, Proyecto Popular junto con Colina y otros integraban Unidos y Organizados. Claro, ¿no? sí. ¿Sigue esa denominación o no? No, bueno, en algunos lugares sigue, digamos, Unido Organizado no es en sí un partido, sino es como un frente. Como una asociación, como digamos, un frente, ¿no?, de sectores que comulgaban con el gobierno anterior, porque inclusive era parte de Unido Organizado sectores del radicalismo, Forja, o sea, otros sectores políticos, cuyo común denominador era haber apoyado las políticas públicas del gobierno anterior. Lo nacional y popular podría de alguna manera sintetizar, sin que sea excluyente, el común denominador que los llevaba a estar en ese espacio. Sí, por supuesto, sí. Y hoy, con este cimbronazo que provocó el resultado de las PASO a nivel nacional, ¿cómo visualizás, qué ves, qué intuís, más allá de lo fáctico, ¿no?, que es el resultado en sí? El gobierno nacional hace mucho hincapié, vos ves todos los días a través de sus funcionarios, en que esto fue una primaria, que esto no es una elección general, que acá no hay nada dicho, no hay nada resuelto todavía. Y bueno, desde el punto de vista de los fácticos es así, esto fue una primaria y el 27 de octubre van a ser las elecciones generales. Lo que ellos de alguna forma tratan de minimizar el impacto es que la diferencia que se sacó en estas primarias, traspolada, si uno obtiene los mismos votos el 27 de octubre, representan mucho más de un 52%, porque vos sabés muy bien que en esas elecciones generales se computan los votos válidos y no los nulos y en blanco, como se computan en el tema de las PASO para sacar los porcentajes, lo cual significaría de que Alberto Fernández sacaría más votos en relación a los que le dan los guarismos en estas primarias. ¿Qué es lo que pasó en Buenos Aires? Claro. Porque tiene un conteo diferente. Claro. Entonces, pero bueno, hay que seguir trabajando. Yo sinceramente creo que, como comúnmente a veces dice la gente, estas últimas medidas económicas del gobierno nacional, un manotazo de ahogado, donde seguramente la gente no le cree mucho, porque si vos tenías la posibilidad de aliviar la situación de la gente, aumentando algunas en el tema salarios, beneficios y demás, ¿por qué lo hace ahora que perdiste y no lo hiciste antes? O sea que vos le asignás
un valor simbólico a los 15 puntos, más allá de esa diferencia en sí. Sí, no tan simbólico, porque creo que la mejor encuesta precisamente es como la gente votó. Claro, no, yo decía en cuanto a que desde el oficialismo hoy se dice, no, es nada más que una... Claro, tienen que hacer ese discurso. Un anticipo, digamos. Claro, ¿no? tienen que hacer ese discurso porque, bueno, si ellos dan como un resultado fatal, imposible de revertir, ya directamente estarían perdidos, y calculo que van a tratar de pelear a último momento para que esa circunstancia se revierta. Yo creo que va a ser muy difícil, muy complicado, porque mucha gente que en determinado momento en el 2015 los acompañó pensando, bueno, nosotros estamos en una determinada situación, pero con todas estas promesas de campaña puedo estar en una situación mejor, creyó en ello y los votó, y después no le cumplieron sus expectativas. Entonces, haga lo que haga, faltando tan poco para que se resuelva esta cuestión, yo creo que a mucha gente no le va a hacer cambiar el voto, y otros inclusive pueden llegar a variar el voto y votar en contra, porque deben estar de alguna forma indignados en el sentido de que todo este descalabro económico, que no se lo pueden echar la culpa a otros que no sea la impericia, digamos, de esta política económica, sumado a estos pequeños beneficios que el gobierno pretende dar, pero que va a ser totalmente licuado por la disparada del dólar y la inflación, creo que la gente la revela, la indigna más todavía. Porque hay que recordar también que para las generales presidenciales no hay segunda vuelta si una de las fuerzas políticas saca más del 45% o 40 puntos con una diferencia de 10 sobre el segundo. Ser el inmediato perseguido. Claro, sí. Y hoy tiene 47 Fernández, ¿no? Sí. O sea que estaría 2 puntos por encima de lo necesario. Sí. Para revertir eso tendría que trabajarse mucho y darse una alquimia un tanto rara, podríamos decir, ¿no? Sobre todo porque yo creo que a nivel de la gente, como está ocurriendo a nivel de los mercados, el gobierno se fue desgastando de tal manera que perdió credibilidad. Entonces, cuando vos perdés credibilidad y no ves, la gente no ve, digamos, de que desde la función de gobierno vos vas a hacer las cosas que la gente pide y necesita, optás por cambiar y votar directamente otra cosa. El gobierno está estaba viendo hoy de que, bueno, las circunstancias de algunas declaraciones de Alberto Fernández hicieron de que la escalada del dólar de alguna forma parase, no sé a cuánto habrá cerrado, pero hablaban de que estaban cotizando 59 pesos y demás, pero nosotros estamos realmente, yo no soy especialista económica, pero oíste que Argentina de alguna forma, por la situación que siempre vivimos en distintas épocas del país, nos lleva a informarnos y de alguna forma quizás entender algunas cuestiones macroeconómicas que en otro país la gente quizás no indaga tanto sobre el particular. Pero si vos tenés pensado de que en el famoso estas letras de corto plazo, las LELIQ, el Banco Central, la entidad monetaria tiene más de 1.200.000 pesos, que tenemos que, para que ese dinero no salga de ahí y se vaya al dólar, y se produzca una tremenda fuga de capitales y que nos minen las reservas que tenemos que estar pagando tasa del 74% anual o más. Ese país es inviable, digamos, es una bomba realmente. Yo creo que confío que el equipo económico de Alberto Fernández tenga la suficiente inteligencia de ver cómo nosotros de alguna forma podemos volver a un país más normal, un país donde se pueda realmente producir. Hoy el comercio está destruido, con esas tasas de interés anda a descontar cheques o documentos. Es muy difícil, muy complicado. Porque se generó todo un modelo económico donde se privilegió no a la producción, no al comercio, no a la creación de fuentes de trabajo, sino a la especulación financiera. Ahora, entonces, en todos estos años los que más han ganado han sido los bancos. También es cierto que las posibilidades de poder revertir estos números, si bien son escasas, algún por ciento existe, ¿no?
de confirmarse el 27 de octubre el triunfo o posteriormente en una eventual segunda vuelta de Fernández, ¿qué tendría que tomar como de esto no lo vamos a hacer más en función de lo hecho durante 12 años del kirchnerismo en el país? ¿Qué errores no tendría que cometer? Mira, yo no sé, yo creo que hay algo que dejar perfectamente sentado. Alberto Fernández no va a venir a repetir un esquema de una concepción política que tuvo un sello, un signo particular, que fue la gestión del kirchnerismo. No creo porque... ¿Es más moderado? No, porque además, a ver, hubo diferencias políticas que en su momento lo alejaron de la gestión. Esas diferencias seguramente estaban centradas en algunas decisiones de tipo económico. O sea que hay dos cosas que yo tengo claro, y lo tengo claro como peronista, y de alguna forma yo creo que la gente lo tendría que tener claro, que por ahí el gobierno quiere instalar. Que el próximo gobierno va a hacer un cálculo de las políticas públicas y económicas del gobierno anterior. Falso. De ninguna forma va a ser así, porque si vos ves inclusive algunos nombres que se señalan como posibles parte del equipo económico de Alberto Fernández, son gente, digamos, de una concepción, podemos decir, digamos, económica, no de izquierda y nada que se le parezca, digamos. Uno, eso, y segundo, instalar de que, bueno, Cristina Fernández va a manejar políticamente a Alberto o su gabinete. De ninguna manera. Yo creo que el momento de que Alberto Fernández, candidato a presidente de la Nación, él va a armar su equipo, va a tener total libertad, y el centro político de la decisión va a ser él, por el sistema nuestro que tenemos. Cristina tendrá su papel en el Senado, conduciendo el Senado, pero nosotros también sabemos de que los senadores no responden, digamos, únicamente a su bloque, sino también tienen su correlato con con los gobernadores y las provincias a las que representan. Claro, porque hoy todavía, y de acuerdo con lo que se pudo ver en la forma de comunicar del actual gobierno y lo que se hizo también a través de diferentes medios de comunicación, era instalar el temor de que se viene de nuevo el surdaje, como para hablar en términos más prácticos, ¿no? Claro, pero ¿viste? Asimilándolo a que todos los dos periodos de Cristina lo fueron. No, pero nada que ver. Si vos te pones a ver, digamos, lo que fueron las políticas, la política económica del gobierno anterior, fue capitalismo puro. El capitalismo, que trata de hacer, aumentar los niveles de consumo de la gente para que haya más posibilidad de venta, crezcan los mercados. De ninguna forma durante el gobierno anterior se reforma agraria, no sé, todo lo que pueda plantear la izquierda. Pero... con un agregado. Muchos lo tildan, y desde la izquierda mucho más, como un pagador serial de deuda a los gobiernos. Por supuesto, o sea, si vos ves las críticas de la izquierda y de su posición ideológica, el gobierno de Cristina, e inclusive, ni fue sobre el capital financiero. Los que instrumentaron un impuesto sobre la renta financiera fue este gobierno. Ni Cristina hizo eso, o sea, ni fue sobre la renta financiera, respetó muchos acuerdos con los cuales nosotros creemos que en determinado habría que rediscutirlo, como el tema de las mineras, que son acuerdos que vienen de la época del menemismo. ¿Y cuál sería entonces, Germán, el temor existente a una eventual presidencia de Alberto Fernández? Y creo que el temor es ficticio, o sea, vos sabés muy bien la injerencia que tienen los medios sobre la gente, y te dicen, sí, porque nosotros veníamos a una situación de descalabro económico, bla, 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 bla. Y vos le decías a la gente, bueno, explícame, che, ¿qué es lo que...? Nadie sabe decir, porque se van creando como ideas preconcebidas de una situación en la que estábamos en el 2015, que de ninguna manera así. Fíjate vos, Pedro, que me acuerdo que este gobierno sacó un dossier sobre cuál era la situación económica de Argentina, porque en función de eso salieron a pedir en Wall Street préstamo y demás. Sí, y perdón. Donde ellos mismos decían de tenía que Argentina... dos versiones, digamos, una interna. Ese informe creo que se llamó El Estado del Estado.
Claro, donde ellos mostraban un estado saludable, desendeudado y que teníamos capacidad de endeudarnos porque teníamos capacidad de pago en ese que era momento. el que se utilizó para afuera. Claro. Para adentro era un tanto más Claro, apocalíptico, la ¿no? herencia recibida Ajá. y demás. Por supuesto, cuando Wall Street vio que toda la plata que venía se utilizaba para la fuga de capitales, porque bueno, la famosa bicicleta financiera, sacaron toda restricción a los capitales de golondrina, lo ponían en pesos y obtenían una rentabilidad en dólares que no obtenían en otro lugar del mundo, llegó un momento que se cortó el crédito. Y ahí aparece como ente salvador el Fondo Monetario Internacional, que gracias a la relación de amistad que hay con Trump y el peso que tiene dentro del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos, nos viene prestando y viene de alguna forma sosteniendo esta tremenda fuga de capitales, porque plata que viene del Fondo Monetario Internacional no se aplica para tratar de reactivar el aparato productivo, sino que va financiando la fuga, ¿no? Tan es así que del último desembolso del Fondo Monetario ya se fueron 3.500 millones de dólares. Ahora, todos estos aspectos de mercado, de fuga de capitales, fondo, el ELIX, el EVAX, ¿crees que tiene o tuvo un fuerte impacto en el grueso de quien lo votó a Macri en el 2015 y no lo votó hoy? ¿Influyó, se enteró de eso o primó más la micro, el día a día? No, yo creo que lo que primó es el día a día. Ajá. Primero, la gente que tiene un nivel de ingreso que es alcanzado por el impuesto a las ganancias, se sintió totalmente estafada y bueno, creo que ese electorado lo perdió. Y después, los incrementos, la inflación, digamos, cotidiana, los artículos de la canasta básica, o sea, el encarecimiento de la vida en general hace que la gente se sienta totalmente desvalida, no entendida y no protegida por el gobierno. Quizá la gente no hace una relación, es a mí que me importan las LELIQ porque yo no tengo dinero como para invertir en letras del Tesoro, pero el gobierno nacional desde enero de este año a la fecha lleva pagado 50.000 millones de pesos de intereses de esas LELIQ. Imagínate vos, Macri, que en su momento hablaba que eran necesarios jardines infantes y qué sé yo, lo que se podría haber hecho con esa cantidad de dinero. Bueno, esa es la bomba a desactivar. Alberto Fernández, para alguna forma, de alguna manera tranquilizar los mercados, dijo, nosotros no vamos a volver a hacer un cepo al dólar y tomar medidas económicas para que de alguna forma no espantar a esos capitales, porque si vos sacás en cuenta, hay 1.200.000 millones de pesos, 1.200.000 millones de pesos en LELIQ, que se van renovando semanalmente o depende de cómo vayas hecha la colocación. Si esos pesos se van al dólar, donde no hay restricción, digamos, o limitaciones para comprar, tengo entendido por artículos que uno lee, las reservas netas, o sea, del Banco Central son 20.000 millones de dólares nomás. Porque esos 66.000 millones, algunos están en yuan, otras se computan como reservas los depósitos en dólar que tiene mucha gente en los bancos, pero es de la gente, no es del Banco Central. Así que estaríamos en una situación muy complicada. Con un agregado, ¿no? Las LELIQs pueden ser operadas por el sistema financiero, Sí. por los bancos, que son los que cobran el 70 y pico de intereses y no por la gente, ¿no? Pero que la no puede comprar. Pero la plata que está ahí es la plata de la gente. Lógico, Entonces, que le paga por los plazos fijos, hoy está en el 50% aproximadamente, y esa diferencia de 20 puntos la lleva un sistema que tal vez sea uno de los más beneficiados con todo esto, ¿no? Sí. Que es el sistema financiero. Sí, por eso, lo que habría que tratar de hacer es, ver cómo se preserva el ahorro de la gente y que preservar, digamos, el ahorro de la gente no signifique que esa gente se vuelque al dólar, sobre todo en un país que tiene una cultura como Argentina, de atesorar en dólar o uno refugiarse en el dólar como forma no perder por adquisitivo. Hay un libro que ya, no es bastante viejito, de Alfredo Sayá, que se llama Economía a Contramano, donde explica la Reserva Federal de Estados Unidos va a hacer un estudio de cuántas millones de dólares andan por el mundo dando vuelta, que obviamente
qué sé yo, un 100% de la emisión monetaria de Estados Unidos, un 30% estará en Estados Unidos, el resto está repartido en todo el mundo. Y Argentina ocupa el 5.º lugar en el mundo como el país donde la gente más atesora en dólares. En dólares. Bueno, eso complica la situación. ¿Por qué? Porque los dólares, nosotros nos generamos dólares, los tenemos que comprar. Claro. Entonces, es un capital que está muerto, que está en los colchones, que está escondidito, que si de alguna forma se volcara al sistema productivo, quizás nos cambiara un poco la vida a los argentinos, ¿no? Mucho se habla hoy, casi obligadamente, de todo el aspecto económico, ignorando tal vez o soslayando que la economía es parte de la política. O sea, no van separadas, digamos, no son departamentos estancos, y ambas son ciencias sociales, no ciencias exactas, exacto. ¿No? Qué bueno lo que decís, porque justamente lo que plantea Alfredo Zayá es que los periodistas, y algunos son economistas vueltos periodistas, quieren hacer creer, digamos, de que pueden predecir determinadas cuestiones económicas como si fuera una ciencia exacta, y no es una ciencia exacta. Y fundamentalmente además lo que plantea que decisiones políticas son las que llevan en función de una concepción y una ideología determinada a determinados modelos económicos. Sí, o sea, si la economía no está manejada por la política, es solamente economía, ¿no? Por supuesto. Ahora, yo introducía este concepto porque tal vez un triunfo, una ratificación de triunfo el 27 de octubre o en la segunda vuelta de Fernández tenga un impacto mucho más fuerte en el ámbito regional, en el ámbito de Latinoamérica, con posibles contagios, podríamos decir. Algo que ya empezó en México con el triunfo de López Obrador, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que podría impactar, si es que puede llegar a impactar el triunfo nuevamente de algo tan alejado de Bolsonaro, por ejemplo, o de Piñera en Chile? Y bueno, viste que en el mundo se van dando como oleadas de opciones de la gente hacia gobiernos de centro derecha o gobiernos de centro izquierda. Pero lo que yo creo que también, como es tan difícil el panorama mundial, se me hace que lo que está primando, más allá de que uno ideológicamente sea más de izquierda o no, la moderación. López Obrador está tratando de alguna forma encauzar un país con tantos problemas como México, pero tomando medidas con mucha moderación, porque... No es un loco suelto, digamos, no, que viene a ser... Por supuesto, porque hoy en día, digamos, yo creo que no hay margen para ese tipo de cosas. Fíjate vos que, yo yendo a la cuestión provincial, el otro día, cuando Jorge Milton Capitanía hace el cierre de campaña en Barranquera, tuvo un discurso muy bueno, a mí me gustó mucho, donde él decía: terminemos con los enfrentamientos provinciano-capital federal, terminemos con la grieta de un modelo industrial en contra del campo o un modelo que apunta al campo contra la industria. O sea, si nosotros de alguna vez aprendemos de que los enfrentamientos no nos llevan a ninguna de esas, de tener una situación de un país normal, como hablábamos hoy, donde se puedan producir, donde nadie... en la medida que uno esté dentro de la ley y cumpla con su tarea en la sociedad, pueda ser perseguido ni molestado, creo que nos va a ir mejor a todos. Alentar de que el gobierno que viene, digamos, de Alberto Fernández, viene para tomarse revancha de todo lo que pasó, no hay margen para eso, Pedro. Y si hipotéticamente, cosa que no creo que vaya a ser así, se pudiera producir eso, sería tremendamente nefasto para los argentinos. Ahí me parece que habría que establecer algún tipo de segmentación, ¿no? Porque una cosa es la cabeza política llevando adelante determinado esquema de no revancha, de no venganza, y otra, diferentes son los estamentos medios, ¿no? E inferiores, donde también se podrían llegar a producir algún tipo de situación de esa. No se está exento. No se está exento, pero ante el rotundo triunfo de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, se está tratando de instalar, si gana Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, va a manejar toda la provincia una agrupación que es una agrupación más de entre las tantas agrupaciones que hoy puede ser el Frente de Todos, que es la Cámpora. Y no va a ser así.
Kicillof no es parte como cuerpo orgánico de la Cámpora, y ha demostrado que es muy inteligente, y va a armar un equipo de gobierno de forma tal, digamos, que haga manejable su gobierno, que nos lleve a esas situaciones. Además, yo creo que esta agrupación que la han tanto estigmatizado como que es esto o lo otro, que es una agrupación que tiene muchos cuadros jóvenes, los muchachos también han aprendido en todo este tiempo, y sobre todo el golpe duro que fue haber perdido las elecciones en el 2015, a rever muchas posturas, digamos. Digo, como era una gente joven que venía con mucho empuje, por ahí tenían determinadas actitudes a las cuales a veces Perón ya le decía a los muchachos de la década del 70 que no era cuestión de tirar un viejo por la ventana todos los días, porque bueno, la juventud viene empujando, viene tratando de ocupar espacios políticos, entonces se produce ese choque generacional con la vieja dirigencia, y es uno de los problemas que hubo a nivel de provincia de Buenos Aires, a veces con los compañeros de la Cámpora. Pero bueno, de todo esto que ha pasado en el país se ha aprendido mucho, y creo que para bien, y de ninguna forma nosotros venimos con un espíritu de revancha, al contrario. Lo que me parece que todavía no está planteado, o por lo menos como enunciado está dicho, el tema de con todos, el tema del consenso. En el discurso, ¿no?, o en la elaboración del discurso queda lindo, queda bonito, queda políticamente correcto, pero después en la práctica se ven hechos que desmienten esa supuesta intencionalidad, y es lo que creo está pasando en el peronismo de la provincia. No, miren, yo te vuelvo a repetir, o sea, yo sinceramente creo que se puede hacer una política que contenga a todos los sectores. Por supuesto que en el tema del campo, que en el tema de retenciones, lo ideal sería para los sectores que trabajan, digamos, el campo sería cero retención. Todos los sectores pelean, digamos, por lograr de alguna forma un beneficio para su sector, pero sin necesidad de hacer de que esos sectores sea improductiva o no sea rentable la producción del campo. Yo creo que se puede de alguna forma acordar, como seguramente va a haber que acordar con los sectores empresariales, cómo nosotros hacemos para mejorar los niveles de ingreso de la gente, que eso va a permitir un nivel mayor de consumo y que ellos puedan vender. Tenemos que hacer un gran... Cristina lo hablaba y Alberto Fernández el otro día también lo escuché, hay que hacer como un nuevo gran contrato social donde todos los sectores pongan un poquito de sí para que nosotros salgamos. Porque hace un tiempo estuvo aquí en ese mismo lugar Rodrigo Campo, que es el referente de la Cámpora en el Chaco, y él decía que en este tiempo aprendió a visibilizar, a escuchar y a entender aquellos otros sectores que en otro momento no tendrían siquiera la posibilidad de ser atendidos, como el campo, el sector empresario, ¿no? Se está con todo esto que vive la Argentina hoy, estos últimos 3 años y medio, 4, ¿creés que hubo un aprendizaje por parte de los distintos sectores? Yo creo que sí. Fíjate, si vos ves lo que fue, que llevó a un enfrentamiento, y creo que ahí empezó a profundizarse todo este tema de la grieta, fue con el famoso 125, con el tema de las retenciones. Sí, sí. 2008. Bueno, una primera propuesta que fue una gran metida de pata, digamos, de Lustó, que hizo mal los números, qué sé yo, pero si con lo que ocurrió después, más adelante, cuando cae el precio de la soja, a nivel internacional, es más, lo que en su momento el tema de las retenciones móviles que proponía el gobierno, hubiese significado, si se llegaba a un acuerdo y sin haberse producido ese gran enfrentamiento entre el campo y el gobierno, a que lo que ocurrió después, cuando caen el precio de los commodities y demás, el campo hubiese salido beneficiado. O sea, muchas veces se llegan a enfrentamientos porque no se sientan los distintos actores en una mesa y se cambia, digamos, la predisposición, donde decimos, bueno, vamos a tratar de lugar un punto o una instancia de negociación, y donde de alguna forma entre la necesidad recaudatoria del Estado y los intereses de los productores nosotros lleguemos a un punto de equilibrio.
y vamos directamente, bueno, es muy argentino también, ¿no? Vamos a la confrontación, al choque. al choque y creo que en esa perdemos todo. Esto es todo un análisis de lo que está sucediendo a nivel nacional. Acá en la provincia, como lo ves, sobre todo por tu cercanía, por tu pertenencia al peronismo, esta batalla electoral interna que se está viviendo con Capitaní por una parte, Pepo por otra, Gustavo Martínez por otra y todos los que conforman los diferentes frentes. Sí, acá yo creo que se dio una circunstancia que nosotros repudiamos y algunos sectores repudiaron con más fuerza y otros no, el tema de la eliminación de los PASO. El haber eliminado las PASO con un criterio falaz de que salía mucha plata y demás, porque eso estaba presupuestado desde la votación del presupuesto anterior y demás, o sea, se podría haber hecho las PASO, llevó al peronismo a una situación en la que estamos, donde a las elecciones del 13 de octubre era muy fracturado. Yo creo que al radicalismo también lo perjudicó, más allá de que tanto quienes manejaban el Partido Justicialista, como el caso de Pepo, y que tenían los diputados en la Cámara, y en el caso del radicalismo también pusieron los votos necesarios para que se suspendan las PASO, creo que los perjudicó, porque las PASO lo que permitía, Pedro, es que todo el que se sentía con intenciones o aspiraciones pudiera competir y después había un ganador y todos se encolumnaban y fortalecían ese espacio político. En el caso del justicialismo, por ejemplo, quizás con mayor ahínco que en el radicalismo, nosotros vamos a tener en los pueblos 4 o 5 listas, que como esta no es una PASO, sino una elección general, vamos a dividir los votos, y al dividir los votos quizás en muchas localidades nosotros perdamos, a nivel, digamos, local. A nivel provincial, yo creo que no va a haber muchas sorpresas, creo que Jorge Hamilton Capitaní se va a imponer, inclusive creo que se va a imponer en primera vuelta. ¿No hay margen, crees, para una unión de los dos frentes, Frente Chaco creo que es uno? Claro, Frente Chaqueño es el espacio de Capitanía donde nosotros estamos. El otro día como partido firmamos el acuerdo, y el Chaco Avanza es lo que armó Pepo ya con los sectores y los partidos que lo acompañaron en la ¿No hay PASO posibilidad, nacional, crees, o no hay tiempo, no sé? No, tiempo hay hasta el 24 de agosto, que es el sábado que viene, hasta las 12 de la noche. Ahí cierran las alianzas. Ahí no, las alianzas ya cerraron, por eso cada uno hizo su alianza. ¿Cierran la inscripción? Sí, cierran la inscripción de las listas. Ajá. O sea, si eventualmente hay una unidad, se vería cuál de los frentes cae, con cuál frente se va, pero se integran ya en la lista en sí, digamos. El nombre van a tener que optar si se ocupa uno u otro. Pero va a ser muy difícil que se dé, porque yo veo una actitud muy tosuda por el lado de Pepo y de Gustavo Martínez, de llevar esta cuestión hasta las últimas consecuencias. Yo pensé que el resultado electoral, que no fue un resultado ajustado, sino un resultado importante, los iba a hacer recapacitar. Pero sin embargo, me detengo en eso. ¿Había algún tipo de acuerdo, aunque sea tácito, implícito, no dicho, que el que sacaba más votos iba como candidato a gobernador o no? Mira, yo te voy a contar algo. Cuando se define la candidatura de gobernador de Domingo Pepo, había pasos, era el paso El Chaco Merece Más. Yo era precandidato a gobernador por un sector del justicialismo, José Mongeló por otro sector, Ivanov, hijo, Chichito era por otro sector, Eduardo Aguilar y Domingo Pepo. Me acuerdo un Jueves Santo, nos reunimos con Jorge Hamilton Capitaní, se empezó a hablar, se evaluó, qué sé yo, y bueno, se llega a la conclusión. En el caso particular mío de José Mongeló, nosotros no podíamos bajar nuestra candidatura porque había compromisos con listas locales que iban en el interior, y si nosotros nos bajábamos los terminábamos perjudicando, y bueno, seguimos sosteniendo por esa cuestión. Iván se baja, Eduardo Aguilar dice, bueno, no me presento, y queda la lista más fuerte, y la que iba a terminar ganando obviamente, que fue la de Domingo Pepo. En esa reunión Domingo Pepo dijo, yo voy por un solo periodo, yo no quiero ir por 2 periodos,
Y a mí me gustaría ser senador nacional después de ser gobernador, si es que hay alguna posibilidad. De esa forma se zanjó porque, bueno, se daba la oportunidad o se daba la posibilidad que otros en esta instancia tengan posibilidad de ser candidatos, ya que Capitaní también sostenía en ese entonces que él no quería volver a repetir la gobernación. Bueno, las circunstancias políticas llevaron a que Eduardo Aguilar esté en otra postura hoy, y bueno, pero ¿qué es lo que te quiero remarcar? Ese fue el compromiso de Domingo Pepo en esa oportunidad. Después cambió su forma de pensar, se llegó a una instancia negociadora antes de que se produzca este tema de la división en la PASO nacional. La instancia negociadora era arreglar no solamente la cuestión nacional, sino qué es lo que iba a pasar en lo provincial. Se le ofreció ser candidato a senador nacional a Domingo Pepo, pero él tenía que declinar su candidatura a gobernador porque las encuestas... los números no le daban, digamos. No, porque Capitaní es el mejor candidato que tiene el espacio político. Entonces, pero cuando se determina que van... ¿qué es lo que ocurrió, Pedro? A eso quiero llegar. Sí. Él quería ser candidato a senador, pero no renunciar a la posibilidad de disputar. Y entonces ahí fue donde hubo el gran problema, porque había que llegar a un acuerdo integral. Al no declinar su candidatura a gobernador es donde se rompe, porque si no el peronismo del Chaco se podía haber unido en ese sentido. Claro, pero me queda la duda, tal vez no formulé bien la pregunta. En estas pasos nacionales va una boleta con Pepo, otra boleta con Capitanich. ¿Había algún acuerdo tácito que quien ganase esa instancia iba a la gobernación? De ninguna no. Lo que sí podía haber habido un acuerdo es que sin necesidad de competir como se compitió, el candidato a senador podía haber sido Domingo Pepo, y ya estaba resuelto que para gobernador iba a ser Jorge Milton Capitaní. Puede ser, y es una pregunta a un hombre político que está conociendo desde adentro por actualidad y por experiencia, que en definitiva se esté tratando de zanjar en una general a la gobernación de la provincia del Chaco, la interna peronista, desechando una tercera posibilidad que podría ser la UCR? Es que eso es lo que justamente nos condujo a la eliminación de las PASO. O al eliminar las PASO, tratás de dirimir la interna en una general. Yo no sé qué va a pasar en la elección del 10 de noviembre con el radicalismo, no tengo claro cómo resolvieron la cuestión de las candidaturas de intendente de Resistencia, pero hasta lo que yo tenía sabido, el radicalismo podía llegar a ir con 2 listas, por ejemplo, en Resistencia. Bueno, eso lo que yo veo malo, Pedro. Esta situación nos llevó a que los partidos, en vez de unificar las propuestas, se fracturen o se fraccionen en función de las aspiraciones de los dirigentes. Y en el caso tanto de Pepo como Gustavo Martínez, sinceramente para mí es incomprensible, porque ponen en riesgo al justicialismo, en que, bueno, si se repiten los números que se repitieron en la PASO nacional, si eso se traspola, digamos, bueno, Capitaní no tendría dificultades, pero no necesariamente eso puede llegar a ocurrir. Claro, que es justamente uno de los argumentos hoy de la línea de Martínez y Pepo, o Pepo y Martínez. La mayoría de los votos en estas pasos fueron a Cristina Fernández y no a Capitanich, que dicen no se repetirá en una general en la que ya no estará la fórmula nacional. Yo sinceramente creo que la especulación política que hacen estos compañeros es que en una elección general a gobernador ninguno gana en primera vuelta, y que los más votados sean Capitaní y Pepo, y que en una eventual segunda vuelta Pepo piense de que puede llegar a captar votos de sectores del radicalismo que lo hagan triunfar sobre Capitaní. Es muy descabellado, pero no entiendo si no por qué es seguir insistiendo después de haber sido derrotado, digamos, como fue derrotado. Insistiendo con el peronismo del Chaco, ¿no? Hubo instancias o momentos históricos en los cuales también las posiciones llevaron a enfrentamientos muy duros. Me acuerdo la interna que era Morales Otelo con una de las fórmulas, sí, ¿no? Que creo que fue la última fuerte. ¿Esto crees que tiene visos de ruptura
de creación de una nueva fuerza política, porque inclusive algunos dicen, vamos a armar algo igual o parecido a lo de Misiones, donde un sector del peronismo y un sector del radicalismo armaron la concertación y son gobiernos desde hace 5 periodos. Sí, yo sé que algunos están trabajando en ese sentido, pero yo creo que la realidad política de Misiones es totalmente la realidad política del peronismo acá. Es diferente. Es muy diferente. Ajá. Y hasta te digo más, yo creo que muchos compañeros que acompañaron a la fórmula o a Pepo y a Gustavo Martínez, en estas generales van a cambiar el voto, porque el justicialismo del Chaco sabe que si pierde el gobierno provincial va a costar muchos años que pueda volver a recuperar el gobierno. Una cosa que siempre, nosotros que siempre hicimos muchas internas, mi viejo, y él decía, el día que el justicialismo pierda el gobierno va a pasar mucho tiempo, bueno, pasaron 14 años. Claro, fue del 91 hasta el 2005, ¿no? 2007. Bueno, puede llegar a ocurrir lo mismo. Y lamentablemente, y eso lo sufren los compañeros, las gestiones que vinieron tanto de Acción Chaqueña y las gestiones radicales posteriores, muchos compañeros las pasaron mal porque fueron perseguidos, algunos perdieron su trabajo y demás. Entonces, yo creo que muchos compañeros van a evaluar esas circunstancias y la gente es muy sabia, va a decir, bueno, el que más tiene chance de conservar el gobierno provincial con una determinada política es Capitanich, y van a ir hacia esa figura. Es el que crees puede llegar a conquistar el voto no peronista, no el núcleo duro peronista, digamos. No, y se dio esa circunstancia. Ajá. Mira, allá hay el circuito 16C, que es un circuito que tiene una conformación, digamos, poblacional de clase media o clase media alta en algunos sectores, también tiene sectores de pobreza, pero en los sectores donde mayor presencia hay de clase media, Jorge Capitanich se ha impuesto rotundamente sobre las propuestas de estos compañeros. Yo no sé, la gente, yo por ahí me encuentro con la gente y me dice, mira, nosotros nos acordamos, digamos, lo que fue la gestión del gobierno Capitanich, ojo, siempre Capitanich dice, mire, yo no creo que se puedan repetir, los momentos históricos son distintos, yo muchas de las cosas que pude hacer en el gobierno en su momento cuando fui gobernador, porque recibí una ayuda extraordinaria del gobierno nacional y ahora estamos en una situación de crisis, pero nadie puede poner en duda la capacidad de gestión que tiene. Y la prueba más cabal tenés, el municipio de Resistencia ha hecho 500 cuadras de pavimento en una época de tanta crisis, pues ¿de dónde sacó los recursos? No sé, pero la ciudad está limpia, se hizo mucho pavimento, lo que no se hizo en 50 años de gestiones municipales, y bueno, la gente lo valora eso, entonces más allá de la pertenencia o no, acompaña eso. Es obvio preguntarte por tu pertenencia, pero sos optimista en la ratificación en octubre en lo nacional de los números de las PASO, y crees que Capitanich será acá el que tendrá la mayor aceptación en las generales de la provincia, ¿no? Sí, soy optimista porque, a ver, y yo creo que la gente va a volver a ratificar, Pedro. Si, yo te juro, yo por ahí lo escucho a Macri, yo no puedo entender, dice, estábamos cruzando el río y a mitad del río queremos volver para atrás, pero no sé qué río estábamos cruzando, si estamos cada vez peor. Tomaron más de 200.000 millones de dólares de deuda, que eso no se ve reflejado en un bienestar económico, sino, volvemos a repetir, significaron fuga de capitales y dilapidación de recursos. La gente, yo creo que tiene, sin saber hilar tan fino en la economía, tiene claro de que tiene que venir otra gestión que haga otra política económica, porque esta política económica arruinó el comercio, las empresas, todo. Lo paradójico es que palabras más, palabras menos, es lo que el sector duro del macrismo dice de las gestiones peronistas, ¿no? Y hace más hincapié en el último periodo de Cristina Fernández. Y bueno, pero fíjate, Pedro, yo el otro día, porque en esto tenés para todos los gustos, me dice un compañero que tiene en la galería Alberdi un negocio, y me dice, vos sabés que un comerciante que tenía un negocio cerca del mío, que sé yo, se terminó fundiendo. Entonces,
bueno, lo vio, estaba cerrando, sacando todas las cosas, y le dice, bueno, mirá, lamento, realmente, no, sí, tuve que cerrar, muy mal, qué sé yo. Pero le dice, el hecho que me haya ido mal a mí no significa que esta no sea el rumbo económico correcto. Entonces este compañero me decía, yo no entiendo a veces digamos, cómo piensa la gente, porque si a vos realmente te va mal, quiere decir que algo, ojo, uno puede hacer malos negocios, pero ¿a qué traigo a cuento esto? Mucha gente, y con razón, dice que durante los 12 años del gobierno anterior, todo su bonanza o su progreso económico fue en función de su trabajo y de su esfuerzo. Y eso es verdad. Pero también lo que es verdad es que vos tenías un contexto económico que te permitía que tu esfuerzo rinda. Muchos sectores de clase media que no dieron la espalda, viajaron, se cambiaron auto, una serie de cosas. Pero bueno, porque había un contexto económico de bonanza. Creo que a eso queremos volver. Seguramente va a ser difícil, porque si bien algunos economistas, y en eso ya no me quiero meter, dicen, no, las variables económicas no son iguales a las crisis del 2001, a pesar de que estamos muy mal, no estamos tan mal como el 2001, seguramente va a ser muy difícil salir de esto. Y una de las cosas que a mí me preocupa mucho, y seguramente le preocupa a Alberto Fernández y al equipo económico y de gobierno que venga, es que es tan alto el nivel de expectativa de la gente, que la gente va a creer que porque asuma el nuevo gobierno nosotros a los 6 meses vamos a estar mejor, y va a costar porque hay muchas cosas que resolver, y estamos realmente en un país en una situación económica muy difícil. Porque las decepciones son directamente proporcionales a las expectativas, por ¿no? supuesto. A mayor expectativa, si no se cumplen, mayores son las decepciones. Por supuesto. Germán, te agradecemos muchísimo. Queríamos tener un punto de vista desde el lugar en el que perteneces, de lo nacional y lo provincial, sobre todo en este tiempo en el que hay tanto barullo, ¿no? Y a veces es difícil poder detectar aquello que puede llegar a ser verdad, ¿no? O formar parte de la realidad, ¿no? Sí, en esto, Pedro, todos estamos, digamos, es mi opinión, es lo que yo creo. Obviamente yo no creo que eso sea necesariamente la verdad, el análisis. En esto cada uno hacemos nuestro análisis, nuestro pensamiento, pero realmente yo creo que es así. Me parece que va a ser muy difícil que el gobierno nacional pueda revertir, porque perdió lo que volvíamos a decir al principio. Lo mismo que le está pasando a nivel de los mercados le pasa allá. Hagas lo que vos hagas cuando vos perdiste la credibilidad. Es casi todo un suma cero, ¿no? En todo lo que se puede hacer hoy. Sí. Más, ya, ¿viste? Es así. Germán, muchas gracias otra vez por tu tiempo, que tengas mucha suerte en la agrupación en la que estás y en la que perteneces. Estás en el frente de Jorge Milton Capitanich, ¿no? Frente Chaqueño por la Unidad, sí. Que va seguramente por la gobernación y las generales de noviembre. Sí, por supuesto. Gracias, Germán. No, al contrario, Pedro, gracias a toda la audiencia. A ustedes les decimos que no tenemos más tiempo, nos reencontraremos si Dios quiere, como siempre, la semana que viene, el viernes a las 22 y el domingo a las 15:30 con esto que es Sin Retórica. Gracias.